pues yo, como habéis visto en el título, voy a presentar una serie de actividades que llevamos un grupo pequeñito en Telefónica que se marcarían bajo lo que ahora se llama Big Data for Social. Entonces, este es un movimiento que está habiendo ahora hacia utilizar el paradigma de Big Data hacia proyectos de impacto social. ¿Qué es exactamente Big Data for Social Good? Es algo que no es constante, ¿no? Cambia con el tiempo. En un entorno industrial, social good es cualquier cosa que no sabes muy bien cómo monetizar y que es un poco gratis. Ese mismo concepto va evolucionando. Ideas que teníamos hace 5 años que eran consideradas social good, hoy en día el Instituto Nacional de Estadística las va a considerar. Estaba leyendo que en el próximo censo el Instituto Nacional de Estadística va precisamente a coger datos de telefonía móvil para elaborar su censo. Esto está pasando en España, también está pasando en Francia, y considerarlo como un dataset más, ¿no? También se han dado por ejemplo aquí cosas de smart cities, caracterización de la ciudad. Entonces voy a presentar una serie de ejemplos de cosas que hemos hecho, centrado obviamente en datos de telefonía móvil. Pero el arco es mucho más grande, ¿no? Aquí se puede usar un montón de datasets y combinar un montón de datasets que se realizan. No pretendo que la charla sea técnica, no voy a meter en detalles algorítmicos, sino que pretendo dar una serie de ejemplos para inspiraros a ver las cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces, los teléfonos móviles están en todos lados, es algo que ya sabemos. En España, pre-crisis, a nivel de penetración era como el 108-110% de que se tenía más de un teléfono móvil. Hoy en día hemos bajado por debajo del 100%, aunque estamos en esas áreas. Estos niveles de penetración son ciertos tanto en países, en economías desarrolladas como economías en vías de desarrollo. Es más, en las economías en vías de desarrollo el teléfono móvil tiene un papel mucho más importante. O sea, tu banco o es tu teléfono, con lo cual es algo mucho más importante, ¿no? En línea, tu acceso a internet es siempre tu teléfono. Entonces esto hace que el teléfono móvil lo podemos considerar como un sensor de comportamiento humano. En realidad, creo que pocos sensores hay tan pervasivos que prácticamente todo el mundo tiene uno, tiene la misma compañía. Y eso nos permite capturar una gran cantidad de información de una gran cantidad de gente de forma pasiva. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento, yo creo que, y esto es cierto de hace 5 años, ahora hay más datos, nunca en la humanidad hemos tenido tanta información de tanta gente cogiendo de forma pasiva. Toda esa información nos permite conocer y caracterizar entornos sociales que hasta ahora no hemos sido capaces. Entonces, esta tendencia es algo que ya ha llamado la atención a las grandes instituciones. Así tenemos, por ejemplo, Naciones Unidas tiene una unidad dedicada a Big Data for Social. Se llama United Nations Global Fund, con lo cual hemos colaborado varias veces. El Banco Mundial es el que da dinero para hacer actividades de Big Data for Social. El Banco Mundial tiene problemas, por ejemplo, migraciones en Guatemala debido a la recogida del café, un proyecto que tuvimos porque hay un hongo. Pues simplemente esos países no tienen infraestructura para recolectar esos datos para telefonía móvil, eso es ideal. El IADB, Inter-American Development Bank, otro banco que está metiendo dinero en esto. Hay compañías, por ejemplo, hay una compañía que se llama Flowminder, que cuando hay un desastre, principalmente inundaciones o terremotos, se hace un estudio de la movilidad de personas. Esto es un médico, esta compañía es muy curiosa porque está fundada por un médico sueco que estaba en Haití y cuando llegó a Haití estaba ya allí, pues no sabían dónde desplegar la ayuda y fue el que contactó por primera vez con una compañía de telefonía móvil que caracterizó siendo médico dónde sabía los desplazamientos de las personas. Entonces, ¿qué ha llamado la atención? Y tanto de instituciones públicas como las empresas empiezan a ver algo se puede hacer, ¿no? Entonces, yo primero os quiero presentar con qué trabajamos nosotros, los datos de telefonía, y luego una serie de ejemplos de las cosas que hemos hecho, ¿no? Bueno, este es el mapa de cobertura de España, ¿no? de las torres de comunicaciones. En realidad aquí cada torre almacena 3 celdas, con lo que estamos viendo es una celda, cada torre tiene 3 sectores, estamos viendo una unión de 3 sectores que es una celda.
la aproximación de lo mismo por una teselación de pronombre, que es una aproximación bastante mala, pero que es casi estándar en la literatura, que no representa de verdad la cobertura del mundo. Entonces, pues, podemos ver en las grandes ciudades se pueden seguir muy bien las vías de alta velocidad, que sigue exactamente la cobertura. Y esta es la información que tenemos. O sea, nuestro nivel de granularidad es este. En una ciudad como Madrid, pues, tenemos sectores muy pequeños, obviamente estudiamos en una zona. En Castilla-La Mancha, pues, obviamente los sectores son mucho más grandes, ya que la distribución dentro de estas sociedades es distribución de personas. Entonces, ¿qué datasets tenemos? Esto ya es un poco antiguo, no tengo más. El primer dataset sería el CDR, que son los Call Digit Records. Estos son trazas de cuando haces una llamada. Entonces, una llamada móvil, y para ti tarificarte, para ti cobrarte luego el teléfono, pues eso es una entrada, ¿no? Donde se dice la hora a la que fue la llamada, quién llamó, a quién llamó, qué torre gestionó la comunicación, qué torre puedes almacenar torres intermedias durante la comunicación, pues almacenar la torre final, la fecha, lo que ha durado y códigos de error, etc. Entonces esto da una geolocalización de una persona en un momento de tiempo determinado que es durante esa llamada. Los CDRs son para tarificación fuera de llamadas no cesadas. SMS que dan información relativamente parecida. Ahora mismo ya desde hace 3 años con el despliegue de la red 4G, que aunque no es total, sí es bastante grande, pues tenemos lo que serían XDRs, que son accesos a la red de telefonía móvil. Básicamente es la misma información, solo que es acceso a datos, con lo cual tienes esto, no hay un teléfono destino, es más parecido a un SMS, es la torre, el sector que usas, las torres de 4G son mucho más centradas, con lo cual es una red mucho más determinada. Y lo bueno de XDR, o sea, accesos 4G de datos, es que son mucho más frecuentes que llamadas. Llamadas es algo ya relativamente pequeño, como las empresas de telecomunicación, las llamadas las van a perder, Skype se va a comer, Skype se va a comer el mercado móvil en cuanto los datos estén ahí, o WhatsApp se lo va a comer si no se lo está comiendo ya, el SMS se lo ha comido ya, entonces el futuro va por los planes de datos móviles. Entonces, hay mucha más información en XDR que en CDR, porque aparte de los datos activos, que nosotros hacemos más, hay mucho dato acceso pasivo. Y por último sería lo máximo, que sería de los eventos pasivos de redes de la red. La red de telecomunicaciones en todo momento sabe dónde está ese teléfono localizado, más o menos, porque si hay una llamada tiene que hacer un rerouting hacia esa zona. Entonces, literalmente la red hace un ping a los teléfonos. Entonces, ese ping te vuelve una torre. Ese ping es pasivo y puedes caracterizar a esa persona, normalmente depende de la red, cada 2 o 3 horas. ¿Cuántos registros subiste de estos al día? Pues varía mucho del país, varía mucho la penetración, porque te vas a ir a CDRs en España, un mes puede ser, no es mucho, es una cosita pequeña, 100 gigas, es que CDRs, o sea, el texto es una cosa muy pequeñita. Si vas a eventos pasivos de red, sueltas 1 tera al día. No tiene, o sea, la escala de información es muy distinta y aunque se pueden hacer cosas parecidas, tienes que estudiar qué datos te hacen. En un CDR no te hace falta una estructura Hadoop para procesar, no te hace falta un Spark. Si pasas a unos eventos pasivos de red, ahí ya tienes que manejar, porque es 1 tera al día, que tampoco tiene sentido almacenar durante más allá de 30 días. ¿No? Entonces, con esta información que estamos generando, se pueden generar una serie de variables, ¿no? De consumo, que son las obvias, de tu red social, que son bastante más útiles, a quién llamas, con qué frecuencia llamas, cuáles son las de llamada, de salida, cuáles son las de entrada, eso para telefonía, para SMS, y movilidad, qué torres te mueves, cuál es tu área de influencia, dónde está tu casa, dónde está tu trabajo. Todo esto nos permite cargar a las personas a nivel agregado para poder hacer una serie de estudios. Entonces, como decía, lo que voy a presentar obviamente es usando CDRs, SMS, XDR o eventos pasivos de red. Da igual uno u otro porque toda la misma información al final es la cantidad de información que te hace falta, ¿no? Pero que tengáis en mente que estos mismos conceptos, el concepto de Big Data explotado, ¿no? Tenemos todos estos que se consideran sensores, entonces lo que es telefonía móvil en realidad a nosotros ya se nos está escapando, hay un montón de información en el teléfono móvil bastante más valiosa que vemos nosotros, que va por Foursquare, va por Twitter, que de momento está abierto, puedes chupar ese feed y complementar la información que tienes. La movilidad urbana va a ser otro campo que hay un montón de datos que se pueden utilizar, por ejemplo, los sistemas de bicicleta públicos, si de una vez se deciden a personalizarlos por persona, porque hasta ahora te dan información a base de estaciones, pues podemos utilizar los sistemas de bicicleta públicos, si de una vez se deciden a personalizar los sistemas de bicicleta públicos, si de una vez se deciden a personalizar los sistemas de
las tarjetas de metro, los sistemas de autopago para autopistas, todo es una información que antes o después se podrá acceder para estudiar mejor la ciudad. Esto que ya he explotado, lo da de Internet of Things, sistemas de distribución de electricidad, agua, o sea, Smart Metering. Eso ya está ahí, va a permitirnos caracterizar nuestro consumo mucho mejor, va a permitir estudiar. Está por ahí, por ejemplo, agua, resulta que el sistema de distribución de agua es un desastre en cualquier ciudad porque mezcla infraestructuras del siglo XVIII hacia adelante. No se sabe dónde se pierde agua, no se son modernas. Todo eso, con metering metido, nos permite caracterizar la estructura de una forma que hasta ahora no ha sido posible. Y por último, tarjetas bancarias, tarjetas de fidelización, por ejemplo, el BBVA está trabajando en esto. Si alguien se mete en BBVA Innovation de BDS y hace sus visualizaciones de dónde se gasta la gente el dinero en Navidades y niveles socioeconómicos a ese nivel de gasto, las tarjetas de fidelización dan muchísima información también, ¿no? Entonces, que hay esta información ahí, que todo esto mismo se puede hacer también con esta información y que el futuro va a estar en combinar de forma significativa, que no es fácil esto. Entonces, voy a presentar un primer ejemplo. El primer ejemplo es de uso del terreno. Aquí queríamos saber si podemos clarificar para qué usa la gente la ciudad, en función de dónde está en determinadas horas del día y con quién habla. Obviamente, la caracterización de la ciudad es algo que los ayuntamientos llevan haciendo 300 años, ¿no? La planificación. Madrid es un ejemplo, yo diría que de mala planificación, pero tiene su base de datos y puedes saber cuáles las zonas comerciales, las zonas residenciales, aunque en general, como cualquier centro-ciudad europea, sobre todo, está todo mezclado. Entonces, lo que queríamos hacer, bueno, tenemos esta semi-especie de ground truth que tenemos aquí de cómo la ciudad se supone que se tiene que usar. Vamos a ver si nosotros podemos caracterizar cómo la gente usa la ciudad. Bueno, entonces, como estaba diciendo, nuestra área de caracterización son las áreas de cobertura, ¿no? Entonces, lo que no sé si se ve bien, esta es una zona del centro de Madrid, donde hay una torre con su identificador y su zona de cobertura. Eso quiere decir que cualquier llamada que se hace un routing por esta torre es que en ese momento había una persona en ese área. O donde sea, ¿no? Típicamente recibes una llamada, te puedes estar moviendo, con lo cual cubrirías varias áreas de cobertura, aunque el 85% de las llamadas son estáticas, tú empiezas y acabas en la misma área de cobertura. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos caracterizar cada una de estas torres, el comportamiento de cada una de ellas y ver si esa caracterización, esa firma de la torre, o lo que es el tráfico que lleva la torre, nos puede determinar el uso del terreno, ¿no? Entonces, bueno, las torres se caracterizaron, como os digo, por la carga, el número de llamadas que llevaban. Se caracterizó por una parte entre semana y por otra parte fin de semana. Y luego, pues aplicando clustering, lo que intentamos ver era celdas que tenían comportamiento similar, ¿no? Entonces, había algunas que saltaban ya, no hacía falta hacer la correlación con el mapa de áreas del ayuntamiento, que en sí es un poco complejo porque las áreas son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, una torre que tuviese esta firma, o el clúster de torres que tiene esta firma, esto representa la semana, o sea, lunes a viernes, el comportar la carga media, esto representa el fin de semana. Entonces, eso obviamente ya está diciendo, eso es zona industrial o zona de oficinas que se ve por, digamos, el comportamiento y se ve la distribución que nos da. Nos da obviamente todo el eje de Castellana, nos da edificios públicos salían dentro de la ciudad, que era sorprendente porque esperamos que se mezclasen más. Y nos da cosas interesantes como que es el pago de las tablas. Esto en su día, tiene sus años, cuando hablamos con el ayuntamiento, el pago de las tablas que era comportamiento industrial, y es que si vas a las tablas es una cosa que está despoblada, o sea, hay industrias, está lo que era en su día, está la telefónica, que son las que definen el comportamiento de esa zona. Entonces, otro tipo de comportamiento es este que llamamos comercial, aunque este era menos intuitivo, tiene más actividad entre semana que durante los fines de semana y más por la mañana que por la tarde. Este lo sacamos por solapar nuestro mapa con el del ayuntamiento y el mayor solapamiento era con este tipo de comportamiento. Ya digo que este es más difícil de ver, especialmente en una ciudad como Madrid, ¿no? Sí, este mismo mapa no lo tengo aquí, pero por ejemplo los centros comerciales de las afueras de Madrid, que son áreas muy determinadas, se ven muy bien. Y este que es el gran resultado de este estudio fue las zonas de actividad nocturna, porque estas el ayuntamiento no planea zona de bares, no en el centro de la ciudad, ¿no? Estas zonas de bares son muy problemáticas, causan ruido, limpieza y además tienen a ser móviles. No es lo mismo en el ciudad de ayuntamiento que en verano hay unas zonas que en invierno no están y que se abren bares, que cierran bares. Entonces, esto sí es una cosa que les llamó mucho la atención, ¿no?
Si miramos a la firma, pues obviamente se ve aquí entre semana, el pico del viernes y sábado por la noche a las 12. Esto además es algo muy particular de Madrid, ¿no? Si comparado con otras ciudades no sale ni la mitad del pico en alto. Entonces, este es un resultado que fue muy interesante, porque como digo, el objetivo al final de esto es crear conocimiento que es accionable por parte de las instituciones públicas, ¿no? Y esto llama mucho la atención porque ellos no saben, no planifican zonas industriales, planifican zonas urbanas, pero no hay planificación de zonas de ocio en el centro de la ciudad, aunque sí lo pueden controlar más o menos. Y por último, el resto de zonas, bueno, este era otro también muy interesante, que fue zonas de ocio, que aquí había zonas, nos salía un pupurri y luego lo depuramos, por una parte había zonas de ocio, o sea, aquí tenemos más actividad durante los fines de semana que durante las semanas que llevas el torneo. Entonces nos salían cosas como los campos de golf, el hipódromo, porque resultaba que había carreras en el mes que hicimos de estudio, nos salían zonas muy relacionadas a turismo, el Rastro salía, el Palacio de la Ópera salía, nos salían un clúster de transporte, que luego en sí fuimos capaces de diferenciar. Toda T4 y todas las estaciones, por ejemplo, el tren tiene más actividad entre semana que en fin de semana que durante la semana. Y bueno, pues el resto era zonas residenciales, que es más y menos el resto de actividades, ¿no? Como digo, uno hace este estudio y al final, cuando lo llevas a intentar que alguien lo use, no se usa todo, eso son partes muy pequeñas, ¿no? La mayor parte de estos retos de Habitat for Social Good no es tanto es crear conocimiento que pueda ser útil, lo cual implica cambiar cómo una persona funciona, ¿no? Su día a día es un proceso de toma de decisiones, son cosas que llevan implantadas durante años y el cambiar es lo difícil. Entonces, de todo esto va a ser el presente afrontamiento y lo que les vale es una cosa, ¿no? Eso es una lección muy útil que no se va a desechar todo tu trabajo menos esos nuggets que vas a tener ahí de conocimiento, que son los útiles. Entonces, otro ejemplo, que este sí es bastante más potente, sería más es identificación de niveles socioeconómicos por el uso del teléfono. Este estudio está hecho en México en colaboración con el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística de México. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer aquí? Bueno, niveles socioeconómicos es algo que las instituciones públicas tienen para saber niveles socioeconómicos y establecer políticas para mejora de la habitabilidad y el desarrollo de esas ciudades específicas. Tú necesitas saber qué nivel socioeconómico tiene cada una de tus zonas de la ciudad y luego necesitas evaluar si esas decisiones que tú tomas tienen un impacto, ¿no? Entonces se gasta una pasta y durante 2 años se está recogiendo datos literalmente de gente que va a las casas y coge esos datos y luego se corrige una fórmula a nivel socioeconómico. Esto es algo que se hace en general cada 10 años, que es tremendamente caro y que en España, por la crisis en su día ya se retrasó, en países con poca capacidad económica, pues desarrollar todo esto es muy difícil, ¿no? Entonces lo que pretendíamos saber hasta qué punto el teléfono, debido a que sí es usado de forma pervasiva, puede ser indicador de nivel socioeconómico. ¿Y qué es lo que pretendíamos hacer aquí? ¿Cuál es la aproximación? Bueno, caracterizamos las personas, como decían aquí, por su consumo, variables de tipo social y variables relacionadas con su movilidad. Y lo que queremos hacer, el approach aquí era, cuando la institución pública va a recoger la información, no vas a recoger la información de todas tus zonas, estos tienen un zooming que es donde se coge la información, sino solo de unas cuantas. ¿Cómo determinar estas cuantas del kit de la cuestión que tú vas a muestrear? Entonces igual te vas a gastar dinero del 10% de las zonas. Con ese 10% me lo das a mí y yo te construyo un modelo de predicción mediante aprendizaje supervisado donde yo esas variables las agrego a ese nivel de área de cobertura y creo un metacomportamiento de toda la gente que vive en esa zona, les asigno una etiqueta y aprendo con el resto de manera que te crear un modelo que, dado esa serie de variables, el resto que no has muestreado te puedo decir cuál es su nivel socioeconómico. De manera que estamos hablando de que los muestreos nos decían que ellos viven entre el 15 y el 20%, si está bien muestreado ya les puede dar para que creemos un sistema que te puede predecir el nivel socioeconómico del resto, del 80% restante, ¿no? Entonces, como digo, este estudio se hizo en México y bueno, pues
las diferentes técnicas no daban una diferencia considerablemente grande, ¿no? Da igual support vectors que randomized, que expectation maximization más o menos era igual, la diferencia estaba en todas las features que uno sacaba. Y lo que era curioso, lo que acababa siendo útil es que los errores no se producían más o menos de forma aleatoria, ¿no? Si uno quedaba mal clasificado o por arriba o por abajo. Pero no si eras tu tipo A, te metían a tipo F, no si eras tipo F, te metían tipo A. Ese cambio no se daba. Con cual los errores dentro de los que lo hay en el sistema, o sea, un sistema del 60%, como hay aquí, sobre 7, sobre 1, 2, 3, sobre 6 etiquetas, un sistema medianamente aceptable. Los errores, salvo los E y F, que son los valores, D e F, que son los menores niveles socioeconómicos, porque tenemos menos datos de ellos, por tanto pueden ser peor caracterizados. Los errores tienden a ser en tu nivel vecino, lo cual es algo que les gustó y les convenció mucho. Entonces, solo cosas que aprendimos aquí, qué variables permitían, solo con esta variable, por ejemplo, weekly average of different uses, que básicamente es un proxy de tu movilidad, o sea, cuántas torres diferentes usas, es un proxy de tu movilidad. Cuantas más torres usas, más te mueves, si solo usas una torre está en el mismo sitio. Eso te daba ya a nivel socioeconómico la mitad de las veces. Y es que en Latinoamérica, aquí claro, niveles socioeconómicos de cómo se hace, de cómo se capturan los datos, de cómo la gente usa el teléfono móvil, etc. En Latinoamérica, con unos sistemas de transporte público pequeños, o sea, no muy extensos, las personas pobres tienden a moverse menos que las personas de mayores niveles económicos porque tienen coche, ¿no? Entonces, eso ya te permitía ver el socioeconómico. Y ya digo, esto, si es una cosa que ya se va por aquí, los institutos de estadística ya van a considerar datos de telefonía móvil, aunque yo creo que seguro que están incluyendo otro tipo de datos de internet, habrá que ver, para generación del censo, porque se va a ahorrar mucho más dinero. Puede ser una cosa mucho más dinámica, no tiene que hacerla cada 10 años, sino que puede hacerla mucho más frecuentemente. Ahorrándote, o sea, con un coste que es una fracción de publicidad. Bueno, entonces ahora me voy a meter en un área de no sé si te da tiempo, si no, solo voy a dar dos ejemplos de Big Data for Social Good, que es lo que ahora está más de moda, que es para caracterización de desastres naturales, ¿no? O ayuda a la toma de decisiones en desastres naturales. Este de aquí queríamos estudiar hasta cuál era el impacto de las alertas de salud usando trazas de telefonía móvil. Entonces, aquí usamos datos, este fue un estudio que se hizo para el H1N1 en México. H1N1 fue en 2009 o 2010, que parecía que el mundo se iba a acabar, que aquello se iba a expandir y que la mortalidad era enorme. Entonces, H1N1 es un virus que se transmite en contacto, entonces la movilidad es clave, como muy rara en la mayoría de las enfermedades que las primeras que se tratan. Por ejemplo, ahora lo que hacer para Zika, pero Zika está relacionada con el agua, los mosquitos. Se transmite en el humano, por lo tanto la movilidad es ideal para realizar esos, o crear agentes cuyos modelos de movilidad se basan en información real de esas personas, ¿no? Entonces esto fue un poco lo que pasó, ¿no? El 17 de abril de 2009-2010 se detecta el primer caso, el 27 de abril se cierran todas las escuelas y las instituciones públicas y a partir del 1 de mayo se cierra de toda actividad hasta el 6 de mayo. El objetivo de estas toma de decisiones que tomó el gobierno mexicano, que en realidad sigue lo que indica la Organización Mundial de la Salud, era reducir la movilidad de las personas para que el virus estuviese contenido y decreciera la curva de contaminación, perdón, de infección. Y lo que queríamos era medir hasta qué punto, cuando el gobierno decía a la gente quédate en tu casa porque está todo suspendido, hacía caso la gente al gobierno. Bueno, entonces, esta no es mi área, modelos epidemiológicos hay a punta pala. Y por ejemplo, este era uno de ellos, que es el modelo SAIL, ¿no? Que es un modelo que tiene 4 estados, que pasas de susceptible, que estás expuesto, es que estás en contacto con alguien. Si estás expuesto puedes pasar infeccioso, y si estás infeccioso, pues hay un recovery que te puedes morir o puedes acabar bien y estás inmunizado contra esa enfermedad y tú ya no puedes volver a ser susceptible. El paso de cada uno de estos estados pues tienes un modelo probabilístico
ya digo, estos son modelos desarrollados. Entonces, aquí hay una tendencia ahora que está funcionando muy bien y que yo creo que este es un camino a seguir, no solo para esto, sino para las herramientas de toma de decisiones, es combinar esto por agentes. Un agente es una persona, cada agente tiene este modelo epidemiológico y lo que hicimos nosotros, y fue la novedad de este estudio un poco, a esos agentes le metimos su modelo de enfermedad, que ya digo es el modelo 6, le metimos su modelo de movilidad basado en las trazas de CDRs, que indicaban por probabilidad en que todos se encontrarían en una hora determinada del día, y le metimos su modelo de red social, que es con quién podría estar a una hora determinada, o sea, una red de con qué personas interactúa tu red social. Entonces aquí se metió un sistema de agentes, donde cada T1, T0, T1, T2 todo el tiempo de la simulación. Primero se decía dónde estaba, en qué área de cobertura estaba ese agente, dentro de esa área de cobertura qué personas que estaban en su mismo área las conocía él físicamente, porque está en su área, por tanto la probabilidad de que esté en contacto físico cercano y que por tanto haya exposición del virus es mayor. Y luego el modelo de enfermedad, que es un modelo probabilístico para avanzar en nuestro modelo, ¿no? Bueno, entonces ejecutamos ese modelo y lo que queríamos era medir lo que indicamos, ¿no? Entonces, había dos situaciones, una donde la gente hubiese sido comportándose exactamente igual antes que las alertas, que es este caso rojo. Esto que indica aquí es el número de cambios por hora de BTS, es decir, la movilidad de la gente. Cuanto más alto es que la gente más se ha movido. Ejecutas el modelo y para cada uno de los días cuántos cambios de BTS hay para todas esas personas. Cuanto más cambios hay, más se mueve la gente. Entonces, el modelo rojo es un modelo donde la gente, donde no se hubiese hecho nada, y los modelos de movilidad, los modelos de redes sociales son exactamente igual a la prealerta. Entonces vemos estos cambios, ¿no? El tipo de comportamiento, lunes a viernes, sábado a domingo, de lunes a viernes, sábado a domingo, lunes a viernes, sábado a domingo, etc. Y el otro modelo de agentes donde se consideraba los modelos de movilidad, los modelos de red social, en los que se habían obtenido de las trazas de telefonía móvil durante las alertas que había dado el gobierno. Y ese es el caso azul. Entonces ya se puede ver en la parte de alerta cómo la movilidad ya desciende. En la parte de cierre total tenemos que durante la semana la actividad es prácticamente como el fin de semana, y la parte de suspensión, que era lo importante para el gobierno, los cambios son considerablemente inferiores a lo que la movilidad normal hubiese sido. Y cuando se reabre, cuando ya no hay más imposiciones de que la gente no se mueva, pues bueno, las dos curvas prácticamente son iguales, ¿no? Entonces esto nos da una métrica de cómo de caso está la gente al gobierno, y lo que encontramos fue pues que la movilidad se reducía entre un 10% en la zona de alerta, que en la zona de alerta, para ser honesto, tampoco es que la gente hubiese dicho, el gobierno hubiese dicho que se tenía que quedar en casa, sino que esto fue por propia reacción de la gente a la situación. Se movió un 10% menos, o un 10% menos de cambios de BTS. Y en la zona de suspensión llegó hasta el 30%. Si esto es suficiente o no es suficiente, luego se tiene que ver con el modelo de infección que presenta más adelante. Entonces, otro estudio muy interesante que se hacía aquí, el que nos pidieron, era hasta qué punto las infraestructuras, o hacer estos análisis de hasta qué punto la gente hacía caso al gobierno a nivel de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, universidades, aeropuertos, hospitales. Aquí tengo los casos. Entonces, el aeropuerto de una ciudad mexicana, la ciudad donde más casos de H1N1 hubo y donde más muertes hubo, y este es un campus universitario. Entonces, lo suyo es identificar la torre que va a conectar esa infraestructura, o torres que van a conectar esa infraestructura, y teniendo en cuenta el nivel de penetración, como proxy, establecer una serie de fórmulas para sacar el número de gente que visitaba esas zonas. Entonces, si nos fijamos a la izquierda, el azul sería el baseline de unos días normales, perdón, el rojo sería el baseline de unos días normales, lunes, martes, miércoles y jueves, y el azul era lo que durante el cierre de actividades, por lo tanto, como era de esperar, en el campus universitario la gente no fue como esperaba el gobierno. Sin embargo, en el aeropuerto tenemos la situación revertida. El baseline es este de aquí, y cuando la gente le dice los 4 días anteriores al cierre total de actividades,
solo se cerraron las escuelas, visita el aeropuerto a un número considerable mayor de gente que el que lo visitaría un mes. Es decir, el propio aviso del gobierno de que a partir de este jueves toda la gente se queda en su casa, lo que hizo fue llevar la movilidad de este fin de semana al fin de semana anterior. De alguna manera, self-defeating, ¿no? El propósito de la gente no se moviese. Porque los aeropuertos, y no solo los aeropuertos, en los días anteriores digamos, al cierre de actividades, recibieron un número de visitas muchísimo mayor. Y al final la clave de todo esto es el efecto que tuvo en el spreading, en el contagio de la epidemia, ¿no? Entonces, para medir el efecto de que le digas a la gente que se quede en casa, ¿no? Entonces lo que vimos, y esto luego lo comprobamos con las curvas reales, el azul sería el pico de infección si el gobierno no hubiese tomado actividades, y el verde es el pico real que ocurrió, ¿no? Entonces vemos que el pico, que es muy importante en este tipo de cosas, se retrasó casi 48 horas, que el pico fue menor, pero por lo que decían, estas 48 son claves, porque por ejemplo te da acceso a vacunaciones y cosas así. Entonces vemos el efecto que tuvo las llamadas del gobierno, que más o menos en su día lo comparamos con el estado del arte y es lo que daban los modelos tradicionales. La diferencia de nuestro modelo es que esto está a nivel agregado para todo el país. Nosotros podemos hacer estos modelos para una ciudad, para un área de cobertura específica, es decir, el nivel de agregación nuestro, ya que nuestros datos son muy desagregados, no son datos agregados que no se manejar, nos permite de esta misma curva, que esto no aporta nada porque ya se hace, pero para una ciudad en concreto, cosa que con los métodos tradicionales no se puede hacer, o para un barrio en concreto podemos hacer esto. Creo que me quedan dos ejemplos que... Bueno, entonces, esto está muy de moda, que es la caracterización de movilidad de personas durante terremotos, ¿no? Esto es muy importante para este tipo de situaciones, y de verdad ha sido grande. Haití fue el primero, el que hubo en Nepal hace poco es otro buen ejemplo. Esto que voy a presentar no es un buen ejemplo en particular de sistema de ayuda, porque México es un país que está bastante preocupado por terremotos. La gente se mueve y simplemente no sabe dónde se mueve. Cuando desplega las Naciones Unidas, por ejemplo, que cuando despega ayuda, no sabe dónde tiene que despegar ayuda porque no sabe dónde está la gente. Entonces, este tipo de casos se levantan redes de comunicaciones que son ad hoc, que tienen paneles solares, y eso te crea un mapa y puedes ver la gente cómo se mueve, dónde se mueve y dónde está centralizado, ¿no? Bueno, entonces voy a presentar un estudio que hicimos sobre este terremoto. Como digo, el terremoto, aunque fue grande, creo que fue de 7 escala Richter, pues estuvo en una zona deshabitada y afortunadamente para ellos, para nuestro estudio, no produjo muertes, ni hubo gente que se movió de un lado a otro, sino que la cosa pues, fue un terremoto. Y México es un país que tiene sistemas de alerta por SMS y cosas así, está muy preparado, entonces tampoco hubo un impacto grande, ¿no? Y queríamos ver cómo afectaba a la gente a su uso del teléfono. Entonces, el terremoto de Oaxaca tuvo lugar en 2011. Esto se ve en negro, pero bueno, no sé si veis aquí, esto es la costa del Pacífico de México. Esta es la costa del Caribe, aquí tenemos Ciudad de México, Acapulco, Veracruz. Esta es Oaxaca, el estado de Oaxaca, y esto donde tiene lugar el epicentro. Estas lucecitas que veis aquí son las torres de comunicaciones, donde, digamos, lo grande de la burbuja es el número de llamadas que lleva. Esto lleva una llamada más pequeña, esto lleva más llamadas que esto. Cuanto más grande, más llamadas. Entonces, la pregunta que queríamos hacer es si podemos medir la respuesta social a los terremotos usando CDRs. Esto es un vídeo. A ver si puedo explicarlo mientras tienes a ver si se carga. Allá. Bueno, esto aquí marca la hora. Como digo, estas son las ciudades que os indiqué. Las luces es el tamaño de carga de ese teléfono, de esa torre, perdón. Eso aquí tiene lugar el terremoto. En cuanto hay el terremoto, la gente empieza a llamarse entre ellos. Espera, que me permite. Déjame que lo empiece otra vez. Bueno, pues, como digo, esas son las ciudades, estas son las torres, la tráfico que llevan. Ahora veremos aquí el impacto del terremoto.
La gente empieza a llamar casi de forma inmediata, a las 12:02 es el terremoto, la red de telecomunicaciones explota en ese momento, toda la gente empieza a llamarse, pasa el terremoto, a los pocos minutos recupera la situación normal. Luego hay una serie de aftershocks, y los aftershocks, una cosa que nos vimos es que la respuesta, el número de llamadas está relacionado con el tamaño del terremoto, ¿no? Y esto lo hemos visto, luego lo vimos en otros papers, ¿no? Más grande el terremoto, mayor es el efecto en la red de telefonía. Y bueno, queríamos esto que era una representación gráfica, ya digo, del impacto en la red de telecomunicaciones, queríamos medir esto un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta curva que tenemos aquí, esto es Ciudad de México, esto es la Ciudad de México, esto es la Ciudad de Oaxaca. Queríamos comparar el tráfico que llevan en media las torres un día cualquiera respecto a el día del terremoto, ¿no? Entonces esto es un baseline, uno resta a otro, la diferencia entre las dos señales, la cantidad de tráfico que lleva el día del terremoto respecto a una normal, la diferencia es esta curva. Estos picos son cuando tiene lugar el terremoto, ¿no? Entonces tú tienes, bueno, algo que sería próximo a cero, porque los días que son normales tienen que ser próximo a cero, de repente el terremoto a las 12:02, un pico. Curiosamente, después del terremoto, esto es algo que hemos observado en todas las ciudades, el número de llamadas disminuye y luego tiende a recuperarse y pasado el terremoto, esto es pasado más o menos una hora, el número de llamadas se incrementa, parece que la gente empieza a llamarse si está todo bien y se cuenta lo que están haciendo durante el terremoto, para que a las 4 horas el efecto ha desaparecido y ya se vuelve al mismo vez. Esto que estaba presente en todas las ciudades que sintieron el seísmo, la diferencia que nos vimos es que cuanto más cerca del seísmo estabas, mayor era. Aquí veis que hay un 12, aquí veis que hay un 3,5. Mayor era el pico. O sea, la respuesta social está relacionada con la magnitud del terremoto. Y la lógica, o sea, lo que dura el efecto de desviación respecto al baseline también está relacionado. La Ciudad de México dura 4 horas, en Oaxaca se alarga mucho más, ¿no? Y respecto a la duración de las llamadas, que es una cosa que es muy importante como red de telefonía en estas situaciones de emergencia, porque tienes que liberar la red para, ya digo, no era el caso, porque no hubo aquí, creo que hubo 2 muertos y fue un ataque al corazón, no relacionados en sí con el terremoto. Tienes que liberar la red para que la gente pueda hablar y que los sistemas de alerta funcionen y que los sistemas de emergencia funcionen, ¿no? Entonces, una cosa que vimos que en cuanto pasa el terremoto, la gente deja de... O sea, hay un pico en el número de llamadas, literalmente, empieza el terremoto y tú cuelgas. Luego esto nos enteramos que no es tanto así, sino que en México hay un sistema de prealerta, entonces con un terremoto, literalmente, el sistema de red de comunicaciones cierra todas las llamadas para dar paso a las llamadas importantes, ¿no? Entonces luego es como el número... perdón, que me quedo. Esto que estoy presentando aquí es la duración de las llamadas. Entonces vemos como la duración después del terremoto es mucho más corta que lo que sería el baseline y luego se va recuperando. Hay muchas llamadas, que era el pico anterior, pero son llamadas muy cortas. Eso es porque la red lo limita, es el equilibrio de llamadas a 2 minutos, pero eso se va recuperando y luego vemos que hay mucha diferencia respecto al baseline, ¿no? Pero la gente sí mantiene llamadas cortas, aunque ya digo que luego nos enteramos que era porque la red está diseñada para que haga eso. Bueno, quería presentaros un último caso aquí, que fue un caso de inundaciones, también en la costa del Pacífico de México, donde, bueno, es la misma pregunta. Yo tengo esta inundación, he evacuado a la gente, hablas con el gobierno de México, no tiene tampoco ni idea de la gente es evacuada, pero no sabe qué gente está en qué centro, ni qué cantidad tiene cada centro. Tardan 2 semanas en saber eso, a ver si se puede hacer como las torres de comunicación con próximo. Entonces esta es la zona caribeña, no precisamente una zona muy afluente, muy rica. Los puntos azules son las zonas de comunicaciones, que es típico de ciudades y en carreteras para las comunicaciones. Hay muchas zonas de comunicaciones, porque México es un país que la población no es homogéneamente distribuida. Entonces, queríamos contestar 2 preguntas. La gente cuando es desplazada, es evacuada, ¿qué distancia se mueve? Entonces, el 70% de la gente se mueve menos de 10 kilómetros. Eso quiere decir que su evacuación tiene lugar en un entorno urbano. El 30% de la gente entre 10 y 100 kilómetros está en un entorno regional. Y hay un 3% de la gente que es más de 100 kilómetros, literalmente cambia de zona. Esto es una curva que es bastante buena, porque luego esta misma curva, por ejemplo, luego se ha generado para
Katrina es un desastre, o sea, la gente que bajó de más de 100 kilómetros está usando igual del 25%, lo cual tiene efecto en la segunda parte, que es cuánto tardó la gente en volver a casa. Esto es un factor muy importante, especialmente en una zona como el Caribe, es un proxy para ver la actividad económica cuánto tarda en recuperar. Entonces, en 7 días teníamos prácticamente el 70% de la gente había vuelto. El 67, el 70% de la gente había vuelto a su casa. Si dábamos un mes, nos poníamos en el 90% y había un 7% que tardaba más de un mes. Y había, no creo por aquí, pero había un 2% de la gente no volvía a su casa. Este tipo de información era la que busca el gobierno, por ejemplo, esto al 90% debería decir que ha recuperado el nivel económico de esa zona, con lo cual todo está de vuelta normal, que era 30 días. Todo lo que se busca es esto, aportarlo lo máximo posible, y para ello lo que tienes que hacer es que esta gente se evacúe lo más cercana posible para que el retorno sea más rápido. Y luego, por ejemplo, si comparamos con Katrina, en Katrina el nivel de gente que no vuelve a casa estamos hablando del 10%, ¿no? Dicen muchos esto, el impacto que eso tiene en la zona que sufrió la emergencia. Bueno, entonces voy a acabar ya con un poco cuáles son los retos de este área, ¿no? Y como gran reto pongo este ejemplo de aquí que nos hace poco, que en Madrid nos afectó mucho, que en su día estuvimos estudiando que se puede hacer, que era ébola. Ébola es un ejemplo fantástico de cómo con un sistema de agentes que se caracteriza mediante su movilidad, mediante CDRs o trazas de la red de telefonía, puedes crear un buen modelo para caracterizar cómo se expande, ¿no? En África, por ejemplo, donde Orange es la gran operadora, es algo que se estaba pidiendo, y tardó como 4 o 5 meses en venir. Y cuando vienen se crean modelos, ya ha pasado el pico de la enfermedad, es importante, pero se crean modelos muy buenos porque esto es una enfermedad que la llevan las personas. Y la pregunta de, ¿pero por qué tardasteis tanto? Si esto ya sabíamos, había el caso de Haití, donde también hubo, no recuerdo qué enfermedad, pero también se usaron trazas, el caso de H1N1 que lo citaba este artículo, como el caso en México. ¿Por qué se sigue tardando tanto cuando sabe que esto está muy crítico? Entonces, bueno, aquí se pone una diatriba del típico, las unidades de negocio que no están preparadas para este tipo de cosas, las leyes de privacidad que lo impiden, o simplemente que en este caso no hay ningún tipo de leyes. Y luego hay efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas con la gente que era al final en este estudio, que fue una empresa de Estocolmo, decían que, por ejemplo, el gran miedo que tenían los gobiernos de sitio es que este tipo de información luego fuese usado por los señores de la guerra, porque ves desplazados. Que toda esta información que países o economías desarrolladas puede ser usada alegremente, las consecuencias pueden ser más o menos públicas. En este tipo de países hay que tener mucho cuidado porque según quien accede a esa información son muy poderosos en cuanto que da lugar donde se realoja la gente, ¿no? Entonces, a consecuencia de esto ya se creó una gran superestructura de trazas de CDRs que están disponibles de forma más o menos inmediata cuando hay una alerta de estas, y Nepal, el terremoto como Nepal es un gran ejemplo, el terremoto que ha habido ahora en Ecuador es otro gran ejemplo de cómo ya tenemos datos disponibles para que el gobierno de Ecuador pueda dar datos desplazados para ver dónde ir con la ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los challenges? ¿Cuáles son los challenges? Pues hay regulatorios. Tampoco me pretendo meter mucho en este tema, estos temas así dan para discusiones enteras y sobre todo ser abogados, ¿no? No hay regulación. La regulación que hay no está pensada en haciendo esto, sino que está pensada en tener una privacidad, leyes de los 70 y los 80, ¿no? Luego tenemos la superregulación que tienen las compañías de telecomunicaciones, que llevan con regulación desde que funcionaba desde hace 110 años, ¿no? Que impiden muchas de estas cosas que inicialmente no estaba pensado para estas cosas. Hay problemas técnicos que esos en realidad son los fáciles. Esos datos hasta qué punto son representativos o no. Si tienes un nivel de penetración del 50% está bien, si es el 8% hasta qué punto está bien, pues se soluciona forzando a todas las operadoras a que se pongan de acuerdo. La realización de estos estudios en tiempo real o semi-tiempo real, que en sí es más que algo técnico, es algo de que alguien tome la decisión de que eso puede ser dado en tiempo real. En general, falta de ground truth desde el punto de vista de un aprendizaje automático, un poco entre sistemas, con lo cual las validaciones son un poco ad hoc o lo que a mí me parece que es. Una cosa muy importante que es la diferencia entre correlación y causalidad.
Todos estos estudios se tienen centrado mucho en correlaciones, eso no implica causalidad, y lo que importa es causalidad, porque lo que se busca es dar elementos de información que son accionables para la toma de decisiones, ¿no? Y luego este tema en sí, que ya digo, que tenéis aquí para 6 presentaciones de privacidad y seguridad de los datos, quién puede acceder, en qué forma puede acceder, la trazabilidad, aunque estén encriptados, cómo se puede desencriptar. Por ejemplo, hay estudios que yo puedo dar encriptar a una persona, pero por movilidad se puede identificar bastante a una persona. Tienes que conocer a esa persona de antemano, pero se puede conocer con un usuario determinado, tú quieres a esa persona. ¿Cómo encriptar eso? ¿Qué nivel de agregación mínimo? Todo esto son una serie de retos para que este área de Big Data en general y de Big Data for Social Good en particular acabe teniendo un impacto mucho más grande del que tiene ahora, ¿no? Yo creo que la parte B sobre todo va a ir por regulación, que la sociedad se dé cuenta que este tipo de estudios nos pueden aportar mucho, que ya estamos camino de eso. Como digo yo, se puede experimentar con humanos. Si un humano desarrollas una droga o desarrollas un cosmético y puedes usar cerdos para probar sobre ese cosmético. Desarrollas una droga y pueden ser humanos que ponen su vida en peligro para desarrollar esa droga, esa medicina. ¿Cómo no vamos a poder usar trazas de CDRs o de plataformas online para poder ayudar a la sociedad? Obviamente hay que tener mucho cuidado en quién accede, cómo accede. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, eso quiere decir que tiene que estar un entorno bien regulado y que sobre todo haya que el que no use de esa manera pueda pagarlo, ¿no? Que pueda ser perseguido, si lo decimos así. Y bueno, pues esto era un poco todo. Como no he presentado nada técnico, quería más presentaros ejemplos un poco para inspiraros, qué se puede hacer con esto, de por dónde está tirando. Si os interesa la parte técnica, en esta página tenéis todos los papers, se han publicado con nuestros estudios varios papers, donde ahí os podéis consultar y estoy disponible para lo que queráis. Y bueno, me gustaría cerrar con un pensamiento final, ¿no? Algo que está en este mundo, que todo el mundo habla pero que nadie hace, es que este tipo de conocimiento un poco, el 80% de las cosas eran cosas que ya se saben. Igual es el 50 en un caso, pues el 80 no, pero muchas de las cosas que dan ya se saben, ¿no? El reto aquí de verdad es crear herramientas que puedan ayudar a la toma de decisiones. Y una herramienta que tú tienes una ciudad, tienes sus agentes, tienes los modelos que crean los agentes, y dices, bueno, yo voy a cerrar esta zona peatonal. ¿Qué es lo que pasa? Esta información, con este nivel de desagregación que tenemos, con este nivel de movilidad, nos permite decir, por ejemplo, bueno, pues esta calle está cerrada al tráfico, esta gente se movería para este otro lado, porque normalmente esto es un trayectorio de casa a trabajo, que es algo que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Es esa capacidad de presentar diferentes escenarios, que es algo muy común, por ejemplo, para todo lo de H1N1, presentar diferentes escenarios, y esos escenarios te permitan evaluar qué decisiones tienen impacto. Y esto, este paradigma general con el concepto de Big Data, creo que puede dar un salto considerablemente grande. Bueno, pues ya me cargo esto. Gracias.